la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Ismael Quintana, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, abogado? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Un placer siempre estar con usted y con quienes nos escuchan a través de FM Mundo. Abogado, según la Fiscalía, la decisión judicial de Rodríguez va en contra de la Constitución y el Código de la Democracia, que establecen que las sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos contra la administración pública implican la pérdida de los derechos de participación de por vida. ¿Existió prevaricato en este caso, cree usted? A ver, ahí hay varias aristas que hay que analizar. La primera es el tema del prevaricato, que creo que es evidente, mucho más a partir de este fallo que sale justo el día jueves, me parece, de la Corte Constitucional, donde deja claro que los jueces que tramitan esta clase de casos de acciones de garantía jurisdiccional sí son susceptibles de cometer delito de prevaricato y por lo tanto podrían ser procesados penalmente por ese delito por parte de Fiscalía. ¿Y qué es el prevaricato? Básicamente fallar, proceder contra una disposición legal expresa. Es lo que ha ocurrido en este caso con este juez de Yaguachi. Hay unas normas en la Constitución que establecen un régimen inhabilitatorio para aquellas personas que, como en el caso de Glass, han sido condenadas con una sentencia ejecutoriada por delito de cohecho. El artículo 113, número 2 de la Constitución, los inhabilita efectivamente de modo perpetuo, en eso la Fiscalía tiene razón, para presentar candidaturas a dignidades de elección popular. Y a partir de la enmienda constitucional de 2018, también se modificó el artículo 233 de la Constitución, abriendo el paraguas a la pérdida de los derechos políticos en general para aquellas personas que también, como en el caso de Jorge Glass, tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada, entre otros, por el delito de asociación ilícita. Y además, un tercer elemento que este juez deja de lado, es que el artículo 64 de la Constitución establece la suspensión de los derechos políticos mientras existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, habiendo normas constitucionales expresas, bastaba solamente que el juez de Yaguachi abra la Constitución, las lea, para desestimar ese pedido. No lo hace, comete un delito flagrante de prevaricato y sobre la base de aquello, la Fiscalía está procediendo, ha hecho los allanamientos y toda esta cuestión. Pero claro, eso es un tema penal. El problema es que esa medida cautelar está vigente, está subsistente. ¿Quién debería entonces actuar? El Consejo Electoral, que era el destinatario de esa medida cautelar. Ya. Ahora, igual que usted, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, había señalado que efectivamente que no cabe duda que existió prevaricato en este caso, pero sin embargo continúa Glass con sus derechos políticos, ¿no? Es que una cosa es el delito por el cual se lo va a procesar al juez, a este juez de Yaguachi que ha concedido una medida cautelar improcedente, porque además se la concede contra norma legal expresa, ¿no? El artículo 27 de la Ley de Garantías prohíbe conceder medidas cautelares para detener la ejecución de decisiones judiciales. En este caso, Glass tiene 2 condenas ejecutoriadas que prácticamente quedarían en el piso como consecuencia de esta medida cautelar irregular. Pero otro es el ataque que hay que hacer desde la vía judicial a la decisión del juez. Y el artículo 35 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece claramente que hay que pedir la revocatoria, es decir, que se la deje sin efecto. Pero hasta donde sabemos no ha habido ningún órgano, ni la Fiscalía, ni el Consejo Electoral, que hayan ingresado formalmente un pedido a esta unidad judicial multicompetente de Yaguachi para que se deje sin efecto esta medida cautelar, porque caso contrario queda subsistente. Entonces, claro, como el día sábado en esta convención del correísmo, Glass generosamente decide declinar, entre comillas, de una candidatura que ellos sabían a ciencia cierta que no podía ser inscrita en el Consejo Electoral. Entonces, como que la cosa quedó ahí. El problema es que si esta medida cautelar sigue con vida jurídica, a 2025 podríamos... Y lo dijo el sábado. Porque, ojo, lo que ha dicho es declino hoy de la candidatura, pero como la medida cautelar está subsistente y la única vía jurídica para dejarla sin efecto es su revocatoria, tiene el Consejo Nacional que actuar, porque en la decisión del juez, si uno revisa, este juez está mandando o disponiendo al Consejo Electoral que
habilite el ejercicio de los derechos políticos a Jorge Glass. Por lo tanto, es el Consejo Electoral el que tendría que oponerse jurídicamente a la procedencia de esta medida cautelar, con todos estos argumentos. Es decir, tampoco es un Pero tema ¿cuál es el rol que debería cumplir el Consejo Nacional Electoral en este caso? Bueno, en este caso solamente ingresar un escrito a la unidad judicial pidiendo que se revoque esa medida cautelar. Una vez que se revoque esa medida cautelar, los derechos políticos de Jorge Glass volverían al estado en el que estaban hasta antes del día viernes, es decir, insubsistentes, suspendidos, perdidos. Más allá de lo que podamos decir, a la larga es una decisión judicial esta que se ha dictado y se tendría que cumplir, digamos, en términos jurídicos. Entonces, ahí es algo que a mí me preocupa, el hecho de que esto quede con vida jurídica y a futuro pudiese ser utilizado. Exacto, porque esto quiere decir que Glass podría presentarse incluso ahora en las papeletas. Efectivamente, por decisión judicial, nos guste o no, creamos que es irregular, creamos que ha habido prevaricato o no, la decisión no ha sido revocada. Y por lo tanto, incluso si mañana él se presentara al Consejo Electoral a decir que él acepta inscribir su candidatura, por ejemplo, a asambleísta, el Consejo Electoral ahí sí entraría en un conflicto jurídico. Evidentemente, uno esperaría que el Consejo Electoral aplique la Constitución y le diga, oiga, señor, usted tiene sus derechos políticos no solamente suspendidos por 2 sentencias de ejecutoriedad, sino que usted los ha perdido de por vida. Y usted no puede participar en política electoral, al menos no en calidad de candidato. Pero mientras haya esa medida cautelar. Además que entiendo que durante el periodo electoral la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral. Y más allá de eso, porque ahí a veces nosotros le damos una interpretación muy amplia al tema y creemos que el Consejo Electoral se transforma en la máxima autoridad del Estado en época electoral, es que es el destinatario de aplicar esa medida cautelar. Por eso es que yo he sostenido, el Consejo Electoral debería darle una respuesta al país sobre este tema. El asunto no pasaba solo por un fallido intento de inscribir una candidatura, sino que va mucho más allá. Es un tema de que hay una organización política que tiene un plan, y el plan es el retorno de estas figuras que han sido ya condenados por delitos contra la administración pública, y resulta que el Consejo Electoral, que es el encargado de hacer respetar el régimen constitucional inhabilitatorio en materia electoral, no ha dicho nada. Claro, porque más allá de si mantenga o no sus derechos políticos, Glass, estamos frente a un caso donde se concedieron medidas cautelares y enseguida se presentó como un posible candidato a la presidencia con una sentencia claro, es que todo fue como calculado, ¿no? Exacto, y para hacer, no sé, creo que lo que hay que analizar aquí a fondo es entonces si es que realmente nuestra justicia, la justicia ecuatoriana, es manejada por intereses meramente políticos en este país. Yo no soy, y en general en la vida y en estos temas igual, muy partidario de generalizar a todo el mundo. Es decir, yo creo que en la función judicial hay muy buenos jueces, también los hay, y hay estas excepciones como este juez de Yaguachi y otros que hemos ido comentando, ¿no es cierto? Y yo creo que la función judicial, y ese debería ser un reto de quien venga a la presidencia en este año y medio, hacer una profunda reestructuración a la función judicial. Sin duda alguna hay malos elementos, sin duda alguna hay jueces que están fallando permanentemente contra norma expresa, y esta gente tendría que ser permanentemente evaluada por otro órgano que lamentablemente también está podrido, que es el Consejo de la Judicatura. El problema entonces de la función judicial es estructural. Entonces, usted tiene al órgano que es cabeza administrativa, que supuestamente debería vigilar, disciplinar, controlar el buen actuar de los jueces, pero que es un órgano que también está politizado y francamente corrompido. Entonces, cuando limpiemos todo eso, vamos a poder hablar de una función judicial independiente, imparcial y transparente, que es lo que todos estamos esperando, pero difícil lograrlo en Ecuador. Yo entiendo, doctor, su prudencia al decir no debemos generalizar, sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo la ciudadanía puede confiar en un sistema de justicia que ha demostrado ser totalmente vulnerable por la corrupción, por el narcotráfico, por la coyuntura política del país? ¿Cómo? No, yo iría también a otro tema, que es la mezquindad de la función judicial, porque el problema que hemos tenido ahora con este abuso permanente y la desnaturalización también de estas acciones de garantía jurisdiccional, las medidas cautelares, las acciones de protección, los habeas corpus, que también nos han dado bastante dolor de cabeza, ha servido para lo que usted señala muy bien, casos en los cuales hay políticos que se ven al filo de la navaja porque los van a censurar, los van a destituir, entonces se buscan un juez de un cantón escondido del país
para presentar su acción de protección, su medida cautelar. Otros, como es el caso de Glass o Salcedo u otros condenados por delitos de corrupción, buscando francamente impunidad a través de estas acciones de habeas corpus. Lo que a mí me preocupa es que se está empezando a generar en el discurso de la gente la idea de que estas acciones constitucionales deberían desaparecer porque están corrompidas. Y la idea no es esa, porque estos mecanismos deberían servir para defender los derechos de la gente frente justo a los abusos de poder del Estado. Y me parece que está empezando a generar este mensaje de solo sirve para la impunidad, solo sirve para para zanjar disputas, cuestiones meramente políticas, y han dejado de servir para lo que deberían estar las acciones constitucionales. ¿Cómo corregir eso? Vea, como conversábamos fuera de micrófonos, yo sí soy de la idea de los que Ahí sí está siendo hay que radical. resetear esa función judicial. Sí. Yo Es sé un que borra y va de nuevo completamente. Borra y va de nuevo. Hay Sí. que evaluar totalmente a nivel nacional a todos los jueces, empezando por la Corte Nacional, las Cortes Provinciales, jueces de primer nivel, tribunales distritales, porque lamentablemente la corrupción judicial es a todo nivel. Y ya quisiera yo que en un caso normal uno vaya y presente una demanda ante un juez X, en un lugar donde a uno se le ocurra, es decir, ante un juez incompetente, y que el juez me termine dando la razón a la velocidad del rayo. Eso no pasa en la generalidad de casos, en el caso del empresario que busca defender sus derechos o del ciudadano de a pie que también siente que el Estado le ha afectado en sus derechos. No, esto es con privilegios. Entonces, en Ecuador usted está empezando a ver una justicia y una justicia constitucional con privilegios, muy flexible, muy dadivosa para los políticos y para los condenados por corrupción. Y una justicia muy mezquina para el resto. Y en algunos casos podría ser incluso por miedo, por la situación que estamos viviendo. No hablo en el caso político, absolutamente no. Pero hay unos casos que sí, uno dice, bueno, la situación que estamos viviendo en el país, sobre todo el narcotráfico, cómo se involucra en la justicia, cómo doblega a nuestro sistema judicial tan fácilmente, ¿no? Bueno, quien no tenga los pantalones para estar ahí, que se vaya simplemente, ¿no? Yo creo que si hay gente valiente y si hay gente honesta, como usted dice, no todos los jueces serán iguales, pero yo creo que es importante lo que usted dice, hay que borra y vaya de nuevo, ¿no? Veamos. Ojalá se lograra hacer eso fácilmente, pero no lo creo. Por último, para quedar sumamente claros en este tema, las sanciones de prevaricato incluyen que se revierta la sentencia que no tiene un respaldo en el sistema judicial y constitucional, ¿o no? No incluiría eso. Es decir, esto es un delito y los delitos generalmente lo que pretenden es una pena privativa de libertad adicionalmente a otras. Es decir, con esto no se va a revertir la decisión de este juez de Yaguachi, eso debe quedar claro. Pero tiene otra sentencia. Por eso es que a Fiscalía hay que exigirle el proceso penal y la responsabilidad penal del juez. Pero lo otro, que es este antecedente o este precedente que está dejando el juez y que sigue subsistente, tiene que ser revocado por la vía regular, y la vía regular es solicitar a ese mismo juez la revocatoria. Y lo otro, ¿cuándo el Consejo de la Judicatura lo va a suspender? Pero es que en otros casos el Consejo de la Judicatura obra de un modo instantáneo, rápido, y el juez está suspendido. Y en este caso se ha demorado 3 o 4 días y no tenemos ninguna decisión por parte del Consejo de la Judicatura, pese a que tiene la atribución, ¿no? A la fiscal sí rapidito la quisieron suspender en cuestión de 15 minutos y a la medianoche, pero a este juez que comete un delito flagrante, que comete error inexcusable, no lo han suspendido. Esas cosas ya sabemos cómo se manejan. Así se maneja la función judicial acá. Qué tristeza, qué dolor. Yo le agradezco muchísimo. A usted, Gisela. Gracias, doctor. Ismael Quintana, abogado constitucionalista.